vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Y el día de hoy estamos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Y dice: pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana, junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama, y volvió su rostro, y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel, y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel, y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y sellólas con su anillo, y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot a la cabecera del pueblo. Y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad, y apedreáronlo con piedras, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces fue palabra de Jehova a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, del rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Es interesante un análisis somero, aun cuando así sea, de los caracteres que encontramos en este relato. No tendríamos tiempo de hacerlo con alguna profundidad, pero empecemos con un análisis breve de el hecho de que la palabra de Dios, cierto, se interpreta de manera literal, porque la historia es la historia. Pero está el otro lado. Está el lado simbólico, teniendo que recordar lo que dice San Pablo a Timoteo: toda escritura es inspirada divinamente y útil, y da las razones por las cuales toda escritura que es inspirada divinamente es útil. Nos sirve para ser redarguidos, nos sirve para ser reprendidos, para ser enseñados, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, instruido para toda buena obra. Ciertamente no toda la palabra de Dios es útil para todo el mundo. Por ejemplo, para una persona que nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, lo único que puede parecerle o serle útil es el mensaje de los evangelios, donde la palabra de Dios habla claramente de cuál es el camino para salvación, para regeneración, para contacto con Dios.
El resto de la palabra puede interesarles como historia, o como filosofía o como poesía, pero no necesariamente les sirve de otra manera. Pero para aquel que ya ha encontrado su salvación en Cristo Jesús, tiene la experiencia del perdón, tiene la certeza de ello, y mediante la fuerza del Espíritu de Dios ha empezado el proceso de crecimiento en él, creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, diría el apóstol Pablo. Todo el resto de la Escritura tiene enseñanza, tiene razón de ser. Y encontramos detrás de los simbolismos de la Biblia, que siempre son constantes y siempre claros, encontramos mensajes que van más allá del simple mensaje del relato. Por ejemplo, en este caso tenemos a Acab, que fue un rey malvado. Fue un hombre infantil en sus reacciones, malvado, pero infantil, manejado por Jezabel, pero Jezabel podía manejarlo porque manejaba perfectamente bien sus emociones, es decir, las de Acab. Y dice que este hombre recto, este hombre de Dios, tenía su viña, y si recordamos alguna ocasión cuando hemos mencionado el simbolismo de las viñas, de la vid, significan entrega, significan el darse de manera total. Y este hombre Nabot era un hombre justo, era un hombre de Dios, y tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. En los capítulos anteriores se menciona a Acab como rey de Samaria. Luego el hecho de mencionarlo en este caso como rey de Samaria pudiera verse con una dimensión un poquito más allá. Era el rey, el hombre elegido por Dios para dirigir los destinos de su pueblo, el hombre que debiera ser el ejemplo, el prototipo de aquel que busca a Dios y cumple con la ley dada a un pueblo escogido. Tenía su palacio junto a la viña de Nabot. Nabot era un hombre sencillo, era un hombre sincero, era un hombre de Dios. ¿Cuántas ocasiones Dios pone junto a nosotros que pudiéramos tener, por así decirlo, nuestra habitación en un palacio de entendimiento, o bienestar, o autojustificación, o justificación verdadera, o cualquier otra clase de sitio cómodo en el cual pudiéramos estar viviendo internamente? Y cerca de nosotros, de algún modo, hay algún ejemplo de entrega, de darse por completo, incluso hasta el sacrificio. Nabot tenía una viña junto al palacio del rey de Samaria, rey de Israel. Samaria en aquel entonces todavía era parte de Israel, no lo que llegó a ser después. Como quiera que sea, Acab la veía y dijo a Nabot: dame tu viña o véndemela para que yo ponga allí un huerto de legumbres. Interesante el contraste. En lugar de tener un lugar donde crezca la entrega, un lugar donde crezca lo que necesito para satisfacer mi estómago, vaya un contraste. ¿Cuántas ocasiones hacemos exactamente lo mismo en el proceso de la vida? Y en lugar de tomar aquello que nos ayude a caminar con Dios más de cerca, elegimos aquello que puede satisfacer nuestro apetito. Y cuando hablamos de apetito, pudiéramos decir casi cualquier cosa. En semanas pasadas hemos hablado, por ejemplo, de depresión. La depresión puede llegar a convertirse en algo que un alma ya medio deforme apetece, siempre buscando nuevas maneras de sentirse mal y de hacer sentir mal a los demás si es posible. Nuevas maneras de sentirse a veces en la cumbre, imaginariamente, sentirse lo mejor en esto, lo mejor en aquello, para después, cuando se encuentran con ciertas realidades, verse despeñados en las profundidades de la depresión, donde se va precisamente al otro extremo. No sirvo, no valgo, no puedo, no me ven, no estoy. Este hombre, el rey, Acab,
tenía en mente no tanto la entrega que debía darle a Dios, no solamente como un hombre que conociera su ley y hubiera recibido la misericordia de su presencia, siendo el rey de su pueblo, pero también su necesidad de ser el ejemplo. La ley decía que los reyes, cuando eran nombrados reyes, eso dice la Escritura, tenían como obligación copiar a mano, ellos por sí mismos, toda la palabra de Dios, toda la ley. En ese tiempo, claro, el Pentateuco. Pero con eso bastaba para que pudieran entender lo que Dios demandaba de ellos. Acab tiene que haberlo hecho, pero sin duda lo hizo mecánicamente, o simplemente no le prestó atención. El hecho es que él quería cambiar una viña, un símbolo de entrega absoluta y de gozo de paso, por algo que satisfaciera su estómago. Nadab, un hombre que como quiera que sea amaba a Dios, no quiso vendérsela, no quiso dársela, porque la ley prohibía que se deshicieran de sus heredades de esa manera. Le dijo: no puedo darte la heredad de mis padres, tú conoces la ley. Sin embargo, Acab no podía responderle legítimamente aun siendo rey, pero hizo un berrinche, un terrible berrinche. Se fue a la cama y se acostó sin comer. Es interesante que se mencione el hecho de que la tristeza radica en el espíritu. Su mujer Jezabel, cuando lo vio berrinchudo, enojado, acostado sin comer, fue y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué está triste tu espíritu? ¿Qué es lo que puede hacer que nuestro espíritu esté triste? La fe, la esperanza, la reverencia, la oración, la adoración, que son los 5 sentidos de nuestro espíritu, pueden entristecerse. ¿A causa de qué? Es una realidad que el mal no puede tocar el alma sin haber tocado primero el espíritu. Pongamos un ejemplo. Cualquiera que va por cualquiera de nuestras calles ve anuncios de todos tipos, pero las más veces el anuncio está puesto con la imagen invariable de una mujer joven con casi nada de ropa. Y a lo mejor quieren vender tenis. ¿Y qué hacen con una cosa así sin que la gente se dé cuenta en su mayoría? Bueno, la vista, el ojo del espíritu es la fe. Y de manera inconsciente están diciendo: ten confianza, ten fe en que si te pones estos zapatos tú vas a poder conquistar, ser atractivo a alguien atractivo. De esa fe inconsciente se pasa a la esperanza, el olfato del espíritu. Tú puedes conseguir esto. Prueba los tenis. Y de ahí se pasa al oído, que es la reverencia, y se empieza a pensar: a lo mejor encuentro la manera de lograr los tenis. Y de ahí se pasa al resto. Qué fácil es tocar el espíritu sin que nos demos cuenta, y después influye en el alma, en la imaginación y en la memoria y en los afectos y en todo lo demás. Viene Jezabel y le dice: ¿tú eres el rey? El que puede hacer cualquier cosa en este país, y estás llorando y estás enojado y estás triste porque un hombre cualquiera no te da su viña. Vete a comer, deja de llorar, ya no estés triste, yo te daré la viña de Nabot. Jezabel era una mujer que, aun cuando también tenía el conocimiento teórico de Dios, no tenía nada limpio en el alma. No tenía más conciencia que su propio poder, en todos sentidos. Un breve estudio de la vida de ella nos muestra que hasta el fin de su vida fue ese tipo de mujer. Bien, fue y buscó, y otros individuos interesantes, buscó a las autoridades del pueblo
los ancianos, la gente que tenía experiencia y tenía conocimiento, los que pudieron haber dicho esto no podemos hacerlo, está en contra de la ley, y nadie hubiera osado, ni siquiera Jezabel hubiera osado apedrearlos, por ejemplo, o algo así. Claro, se hubieran visto en problemas con la reina. Claro, hubieran tenido dificultades. De manera que prefirieron romper la ley de Dios y nuevamente romper la soberanía moral que debieran haber tenido, romper su lealtad hacia el camino de Dios con tal de no quedar mal con la reina. No es difícil pensar en la diferencia entre lo que es íntegro y lo que no es. Lo íntegro es íntegro hasta que se rompe. Entonces deja de ser íntegro. Uno puede tener en la mente, en el corazón, en la conciencia, formas completas de lo que es bueno. Y por alguna razón dejar que se rompan y dejamos de ser íntegros. Por presiones sociales, por el que dirán, por el que no me vean mal, por no perder una amistad o un afecto. Y dejamos a un lado y volteamos la espalda a todo lo que es limpio. Incluso en el caso de estos hombres, llegar al asesinato injusto de un hombre justo. Y se trataba de los ancianos y de los principales que moraban en la ciudad de Nabot, en el mismo lugar. Las cartas que escribió a esta gente decían: cojan a Nabot, llámenlo enfrente de todo el pueblo, llamen a 2 hombres impíos, es decir, busquen por ahí a un par de malvados, a los que no les importa nada que no sea recompensa, y digan que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. ¿En qué forma? No podían haber hablado de maldiciones, por ejemplo. Conocían a Nabot. Estoy segura de que todo el mundo sabía que no hablaba de ese modo. ¿De qué manera, decía Jezabel, hubiera podido justificar que Nabot hubiera pecado, blasfemado a Dios y al rey? Puso al rey, obviamente, en el mismo nivel de Dios. Si blasfemaron al rey, blasfemaron a Dios. Y ni siquiera era blasfemia. ¿En qué consistía la blasfemia, según Jezabel en este caso? En que no se inclinó a las órdenes o a los deseos de Acab, que no se inclinó ante el deseo del rey, que quería anteponer el capricho de su estómago a cualquier otro capricho. Deseos. No solamente en el estómago físico, literal, del lugar donde recibimos el alimento, pero cualquier otro tipo de deseo que no es lo que debe ser. Tan simple como el deseo de que alguien se enoje, tan simple como el deseo de que alguien tenga algún tropiezo, tan simple como el deseo de que alguien se entristezca, tan simple como el deseo de encontrar la palabra exacta para herir en el sitio exacto a la persona exacta. Tan simple así. Y en lugar de tener la vida y la entrega en nuestro corazón, andamos buscando aquello que satisface el deseo. Hay mucha gente que se alimenta así. Se alimentan del hacer mal, se alimentan de entristecer, se alimentan de ensuciar. No pasan el día contentos, a menos que logren alguna cosa así. Los ancianos y los principales del pueblo obedecieron. Deben haber tenido remordimientos de conciencia, pero lo hicieron de todas maneras. Lo hicieron aún así. Recuerdo haber leído algo en relación con un experimento que alguien hizo. Tenían una prueba para, no recuerdo si fueron 10 o 12 hombres, gente inteligente, y les dijeron: van ustedes a apretar este botón, se trata de un experimento.
Aquí hay una luz que les va a indicar el tiempo que el experimento afecta a la persona que está detrás de este biombo, a quien ustedes no ven. Detrás de este biombo está una persona que va a recibir el efecto de la corriente que ustedes van a mandar. Después de que pase la línea verde, llega la amarilla y finalmente la roja. Y cuando ven a ustedes que la línea es roja, ustedes pueden saber que lo que están haciendo a través del botón está afectando a la persona, produciéndole dolor. De manera que empecemos el experimento. Aquellos hombres, con la excepción de 2, empezaron a apretar el botón, todos empezaron apretándolo. Siguieron durante toda la línea verde. Cuando llegaron a la amarilla, uno de ellos dejó de apretar, los otros siguieron. Cuando llegaron a la línea roja, 2 más dejaron de apretar, los demás siguieron. Cuando terminó el experimento no realmente tenía una persona detrás del biombo recibiendo sufrimiento. Era un experimento para ver hasta qué punto el ser humano es capaz de simplemente tomar un rumbo porque se le dice que lo haga, más allá de los dictados de su conciencia. Y aquellos hombres podían ver por la línea roja que apretando el botón estaban haciendo sufrir a alguien, pero lo hicieron. Que no se trataba de eso, no se trataba de obedecer. ¿Y con qué objeto? El espíritu de Jezabel está en más ocasiones de lo que nosotros imaginamos aún dentro de nuestra propia vida. Nabot fue apedreado, murió, y cuando esto hubo sucedido le mandaron el recado a la reina: Nabot ha sido apedreado y muerto. La reina dijo, de eso se trataba. Y fue a ver a Acab, seguramente una de 2, o seguía con su berrinche, o tenía confianza en las palabras de Jezabel, que es lo más seguro. Se fue a comer tranquilamente, y cuando vino Jezabel y le dijo, ya no te preocupes, ve, toma la viña. El dueño está muerto. Nabot desapareció y sin preguntar ni siquiera cómo ni por qué, fue a Acab y tomó la viña en posesión. La última cosa que leemos aquí en esta ocasión, no sé si después seguimos o no, pero cuando Acab oyó que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña, para tomar posesión de ella. Entonces, la palabra fue palabra de Jehová al profeta, diciendo, levántate y ve a ver, yo he visto de qué se trata. Es bueno analizar nuestras emociones, es bueno analizar las raíces de nuestras emociones, es bueno saber qué es lo que nos mueve, ya sea sentirnos capaces de cualquier cosa imaginariamente, o hundirnos otra vez en el enojo profundo de la depresión provocada por nuestros propios males. Y sin embargo, Dios está ahí, siempre llamando, siempre diciendo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Él es el remedio, siempre.